Y bueno, también buenas noticias en ese sentido. Y otra buena noticia es que ha bajado la inflación, un poquito por lo menos. Alejandro Otero, ¿cómo estás? Vamos a iniciar. Juan, buen día, ¿cómo andan todos? Buen mediodía para todos y para todas, aunque poquito fresco para la chomba, ¿no? Sí, sí, sí. Bien abrigadito, ¿no? Totalmente, sí. Y decías, bajó el índice de precios al consumidor. Sí, bajó respecto del mes pasado, eso es una buena noticia, pero a ver, ¿por qué uno puede ser optimista a partir de los resultados que difundió ayer el INDEC? Vamos a detenernos un poquito en esto para hacer hablar los números, si te parece. La buena noticia, en principio, es que se desaceleró la inflación. Claro. El índice de precios al consumidor de este mes de mayo, fue menor al de abril, estuvo más cerca de 3 que de 4% mensual, de hecho estuvo en 3,3%, y en ese sentido entonces se desaceleró. Ahora, por otro lado, sigue siendo un índice alto. Fíjate que el acumulado anual a esta altura, con 5 meses del año 2021, supera el 21%, lo cual, no habiendo recorrido la mitad del año, hace bastante poco probable que se alcance el 29% que había prometido el presupuesto. Y por otro lado, si uno lo mira anualizado, punta a punta, mayo del año pasado, mayo de este año, estamos por encima del 48%, es decir, un valor muy alto, porque son contados con los dedos de la mano, si es que los hay, los sindicatos que pudieron siquiera no perder a lo largo de este año y actualizar sus salarios por encima del 48%. Es decir, que tenemos una noticia que es positiva, que da para ser optimista, pero que por otro lado sigue evidenciando la magnitud, la importancia, la criticidad que tiene, tanto desde el punto de vista económico concreto, es decir, para el bienestar de las mayorías, y también de cara a las urnas, la cuestión de la inflación. Si uno avanza un poquito más, digamos, trata de analizar un poquito más finito, digamos así, el número, hay otros elementos para ser optimista o para reforzar el optimismo. Por ejemplo, que el índice de precios mayorista fue menor que el de precios minoristas. Eso siempre es bueno, porque cuando el precio mayorista es menor que el minorista, como hay un delay, como hay un tiempo de concreción entre los precios mayoristas, por cómo funciona la cadena de comercialización, en precios minoristas, al ser menor, esto permitiría suponer que encontraríamos el mes que viene un índice aún menor en la inflación que el que estamos teniendo este mes, y por lo tanto tendría continuidad este deseado proceso de desaceleración. Pero también hay otra buena noticia, que es que dentro el índice de precios al consumidor, el que corresponde al núcleo duro, es decir, a los alimentos, ha sido menor que el promedio. Y esto es muy buena noticia, porque veníamos teniendo el problema, lo hemos conversado otro jueves, te acordarás, sí, que el índice era alto, pero era preocupante porque el de los alimentos aún era mayor que el promedio. Bueno, este mes se dio la situación inversa, salvo en un rubro que lo veníamos, digamos así, preanunciando, que ¿cuál fue, Juan? La carne, ¿no? Sí. La carne, porque la medida... Sin saberlo, te lo digo porque me imagino. Claro, la medida concreta que tomó el gobierno, que fue la de suspender las exportaciones para que el precio doméstico, el precio en las carnicerías del país bajara, no se concretó porque la respuesta, el quiero retruco, digamos así, que le cantó al gobierno el sector vinculado a la producción de carne, que fue el lockout patronal, evitó que el efecto se concretara. Por lo tanto, ahí en la carne tenemos todavía un problema que parecería ser, según los anuncios de estos días y los acuerdos trabajosos que se han venido
realizando, que podría llegarse a un acuerdo. El gobierno flexibilizaría un poco la cuestión de las exportaciones a cambio de asegurarse que los cortes populares mantengan su precio, y entonces esto también, si esto funciona, por lo que se está viendo, parecería que la cosa se encarrila, también permite entonces reforzar el optimismo, porque la carne, que sigue siendo un consumo muy importante dentro de la canasta básica de los argentinos, que encuentre una senda de desaceleración, como están encontrando el conjunto de los alimentos y de los precios minoristas en general, entonces va a reforzar esta tendencia y entonces nos permite reafirmar el optimismo. Así que, digamos, por ese lado tenemos una noticia que, digamos, permite un optimismo y puede ser considerada moderadamente buena, y que habilita, Juan, a otra discusión, por esto que decíamos antes, ¿no? Bueno, pero la inflación sigue siendo alta, tenemos un punta a punta por encima del 48%, ¿qué pasó con los salarios? Y bueno, entonces varios gremios empiezan a moverse y dicen, bueno, rehabilitemos las paritarias, porque lo que cerramos en línea con el presupuesto no se compadece con la realidad, y por lo tanto tenemos que actualizar, y ahí se produce o se reproduce una vez más la discusión clásica, ¿no?, de qué hacer en los escenarios de alta inflación. Vos sabés que, para decirlo rápido y que se entienda en términos didácticos, aun cuando, digamos, académicamente pueda ser reprochable, tal como lo voy a presentar, hay unos que dicen, bueno, en el escenario de alta inflación lo que hay que hacer es frizar la economía, ¿no? Hay que priorizar la estabilidad. De hecho, el ministro tuvo en ese sentido una frase que por ahí no fue del todo afortunada. Entonces hay que estabilizar la economía y que las cosas se calmen, y entonces se privilegia la moderación fiscal, ¿no? Y entonces es importante observar las variables financieras, que, como decíamos el jueves pasado, vienen dando muy buenos resultados en la gestión del gobierno, y una de las manifestaciones que esto tiene es que también se desacelera o se disminuye o tiende a desaparecer el déficit fiscal, y esto por supuesto es celebrado por la ortodoxia, muy aplaudido, y incluso la ortodoxia dice una vez más que por esa vía se va a asegurar la disminución de la inflación y el crecimiento económico. Alejandro, cuando decimos déficit fiscal, quiere decir la cantidad de plata que ingresa al Estado, por decirlo así a lo bruto también, ¿no? Queremos decir que en concreto lo que decimos cuando hablamos del déficit fiscal es que cuando hay déficit porque el gasto del Estado, las erogaciones estatales, inversiones, salarios, pago de servicios, jubilaciones, subsidios, etcétera, son mayores a los ingresos del Estado. Ahí es cuando se produce el déficit y la necesidad de financiamiento, que puede ser tomando deuda o con emisión. Cuando el presupuesto está equilibrado, cuando los gastos son iguales a los ingresos, o incluso lo contrario, cuando los ingresos superan los gastos, la ortodoxia aplaude ese desempeño del Estado. Pero claro, a otro sector de los que miramos la economía, cuando eso sucede en un contexto de mucha necesidad, de muchas necesidades básicas postergadas o pendientes o irresueltas, nos preocupa, porque si se privilegia mucho la cuestión del equilibrio fiscal y el gasto se disminuye o se vuelve muy selectivo, es probable que esas necesidades queden sin atender, y muchas de esas necesidades no pueden esperar. Claro. Entonces, acá es donde viene la discusión, el debate que decíamos que se recrea una vez más entre quienes dicen, no, sigamos así con la moderación fiscal, porque esto va a asegurar que la inflación caiga y la economía vuelva a crecer, y los que dicen, miren, por el camino de la moderación fiscal, en realidad lo que vamos a tener es un mayor enfriamiento de la economía, y acá lo que hay que hacer es volver a calentar la economía, como prometió Alberto en la campaña, y que la economía vuelva a crecer. Y para crecer, y en ese sentido se expresó muy claramente el jefe de gabinete el otro día, para crecer los salarios tienen que crecer por encima de la inflación. Porque si los salarios crecen por encima de la inflación, hay demanda, hay capacidad de consumo, hay capacidad de compra y de gasto en la mayoría del pueblo argentino, y eso motiva
a la producción, a la inversión y en definitiva redunda en el crecimiento. Entonces ahí se recrea el debate en estos contextos de inflación respecto de qué hacer, acelerar o desacelerar. Los ortodoxos dicen no, desaceleremos, sobre todo desaceleremos el gasto público, privilegiemos el equilibrio fiscal, cuidemos el déficit, cuidemos la finanza del Estado y eso va a traer buenos resultados. La heterodoxia dice, por ese camino no hacemos más que continuar enfriando la economía, postergar las necesidades y el crecimiento no va a venir. Para que haya crecimiento hay que incrementar la demanda. ¿Qué quiere decir incrementar la demanda? Quiere decir aumentar la capacidad de gasto. ¿De quién? De todos los actores que pueden gastar. Sea el Estado, sean los particulares. Y cuando se trata de los particulares se habla de los salarios, jubilaciones, subsidios, ¿verdad? Claro. Pero primordialmente los salarios y entonces... Ahora, de cara a la paritaria, el punto es, bueno, ¿qué es lo que tienen que cerrar los trabajadores? Por debajo de la inflación, como viene pasando desde el macrismo, y lamentablemente hay que decirlo también en el último año, que se han perdido promedio 8 puntos, o hay que revertir esta tendencia y fomentar un crecimiento de los ingresos para que esto, insisto, se traduzca en mayor capacidad de consumo y eso motive, entusiasme la inversión y genere el crecimiento que tanta falta le hace a los argentinos como precondición del desarrollo, ¿verdad? Porque el crecimiento, si nadie hace nada y es solo crecimiento, bueno, puede significar mayor desigualdad, pero si hay crecimiento con políticas inteligentes, y esto lo tiene muy claro el gobierno de Alberto y de Cristina, entonces el crecimiento se traduce en aquello que, no digo todos, pero la mayoría del pueblo argentino quiere, que en economía se llama desarrollo y en nuestra historia se llama justicia social. Excelente. Y respecto del equilibrio fiscal, tiene una parte que es más bien positiva, que es la posibilidad de haberle cobrado este impuesto a las grandes fortunas, ese aporte solidario a las grandes fortunas, como se denominó la ley, y por el otro lado el retraso, ¿no? Como vos estás planteando, de los trabajadores estatales, en el pago a los trabajadores estatales o por lo menos al salario que no aumenta igual que la inflación, así como se dejó también de pagar algunas cuestiones de la seguridad social como el IFE o algunas cosas que ayudaron el año pasado. Acá Fabián también quiere hacer alguna pregunta en ese sentido. Alejandro, bueno, te saludo nuevamente, ya nos habíamos saludado en producción. ¿Cómo estás? Vos sabés que la gente acá en difusión, los oyentes, les oyentes que escuchan desde temprano, escuchan, bueno, el programa de Daniel Tonietti, que tiene los viernes de columnista a uno que sabe un poquito de economía, ¿no? Amado Vudú. Y él siempre remarca algo, bueno, que vos estabas hablando ahora, y que me da la impresión que no le gusta mucho de Guzmán. La otra vez cuando se expresó en algunas cositas, vos recién mencionabas algo que se ha referido al ministro, que no fue feliz, pero el tema, esto que vos decías, ¿no? Que los salarios deben ganarle sí o sí a la inflación. Y en eso, Vudú estaba como muy estricto. También, o sea, vos hablás de los ortodoxos, de heterodoxos, también los que están del lado de lo nacional y popular están en cosas como disconformismo con este gobierno. Bueno, justamente, a ver, Daniel y Amado, dos amigos y respetados cada cual en lo suyo, ¿verdad? Por supuesto, digo, se recrea este debate, porque al interior del gobierno coexisten estas dos miradas. Estamos quienes, como Amado, yo, tantos otros, pensamos que la mejor manera de contribuir en un contexto como este al crecimiento económico es activar la demanda. Y para activar la demanda, entonces, una de las condiciones es que los salarios puedan crecer por encima de la inflación. Es decir, dejen de perder capacidad de consumo cuando los salarios van corriendo de atrás a la inflación, entonces los salarios están perdiendo capacidad de compra. Cuando los salarios le ganan a la inflación, entonces la capacidad de consumo crece. Pero también el Estado es un agente muy importante en términos de la demanda agregada, en términos de la capacidad de gasto, porque el Estado no solo paga salarios, sino que también paga servicios, prestaciones y genera erogaciones vía inversión en infraestructura que multiplican
la capacidad de gasto porque significa mayor contratación de gente, compra de insumos, etcétera. Entonces, estos dos grandes agentes gastadores, el conjunto de los trabajadores, asalariados, jubilados, pensionados, subsidiados y el Estado, en un contexto como este, muchos creemos que lo mejor que puede pasar es que gasten más. Por decirlo en términos coloquiales, que no sean moderados, que no sean ahorrativos. No es el momento de ahorrar, es el momento de gastar. En cambio, la otra mirada es la mirada austera. Dice, no, en este contexto lo mejor es no gastar, es frenar, estabilizar. Hay distintas maneras de decir esto, desacelerar, hay que esperar otro momento. Claro, los demás pensamos, en esa espera se nos fue la vida. Claro. Entonces, Keynes mismo decía, claro, sí, en el largo plazo es como ustedes dicen, pero en el largo plazo estamos todos muertos. Entonces, es hoy, ¿verdad? Y la cuestión es qué hacer hoy. Y el debate está recreado afuera y adentro del mismo gobierno y pasa, grosso modo, después podemos desarrollar puntualmente o fundarlo teóricamente o histórica y prácticamente lo que le dio al kirchnerismo, lo que le dio al gobierno de Néstor, un éxito rotundo en términos de crecimiento económico que no puede ser negado ni contrastado por nadie, entre otras cosas fue que Néstor alentó el crecimiento de los salarios y la recuperación de los salarios por encima de la inflación y que no escamoteó en términos de presencia del sector público a la hora de promover la inversión y la expansión de nuevos servicios. ¿Y cuál fue la respuesta de la economía? Crecimiento. Alejandro, espero que los oyentes estén disfrutando como nosotros de la charla. Yo te hago cortita y a lo mejor después para desarrollar. Vos decías que internamente en el gobierno se ven varias discusiones. Una de ellas fue cuando el secretario de Energía decía que las empresas tenían que aumentar mucho menos, o cuando el interventor del Energás, Federico Bernal, dijo no deberían aumentar nada, ¿no? Ahí se ve cuando al secretario de Energía los medios hegemónicos le pidieron la renuncia, ¿no? En el gobierno no. ¿Te acordás cuando se decía que había uno toma, por ejemplo, de Clarín y Nación, decían que había renunciado, no había renunciado nada y por suerte sigue estando en su cargo? Pero por supuesto, Fabián, porque, a ver, ¿cómo no va a haber discusión al interior de un gobierno y más al interior de un gobierno de coalición? ¿Qué es lo que asusta o preocupa? Bienvenido sea que exista el debate, bienvenida sea que se confronten las distintas posiciones y en definitiva, para eso está la autoridad presidencial, será el presidente el que decida, será la política la que decida cuál es el camino a seguir. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, salir de la discusión que siempre propone la ortodoxia, que esto tiene que ser resuelto cuasi en términos científicos, teóricos, o como el mundo hace, esa famosa cita, tenemos que hacer lo que el mundo dice, tenemos que imitar al mundo. La verdad es que tenemos que hacer lo que es bueno para los argentinos. Y para saber qué es lo bueno para los argentinos está muy bien que se debata. El gran educador Simón Rodríguez, educador, maestro de Simón Bolívar, decía, obviamente estoy hablando del contexto de la independencia, ¿no? 200 años atrás, pero decía algo que tiene mucha actualidad. Él decía, o inventamos o erramos. Es una forma de decir, sí, no copiemos, ¿verdad? Sí, Alejandro, bueno, muchísimas gracias. La verdad que, como dijo Fabián, es un gusto tenerte acá y nos explicás muchísimo pragmáticamente, ¿no? Entender dónde estamos parados y de qué manera tenemos que actuar dependiendo de las condiciones. Bueno, vos nos explicás de qué manera el gobierno está tomando rumbo, de qué manera la oposición plantea algunos aciertos o desaciertos del gobierno y lo entendemos un poquito más gracias a vos. Bueno, que pasen bien, que tengan una buena jornada. Abrazo, Alejandro. Un abrazo grande. Saludos. Alejandro Otero, la verdad, para nosotros es un lujo verdaderamente tenerlo porque nos explica muchísimo algunas cuestiones que nos complican un poco. Caballo ahí elogiando el equilibrio fiscal y Qué miedo me dio eso. Sí, daba miedo, pero nos dice Alejandro por qué pasa esto, por qué Caballo termina elogiando las políticas de un gobierno popular y de qué manera hay que avanzar para que
dejemos de tener equilibrio fiscal, pero sí que haya más inversión para que podamos crecer económicamente, no mantenernos solamente.